buenas tardes. Es un gusto participar de este curso de Andrología Clínica Virtual. Agradezco profundamente a la Sociedad Argentina de Andrología y al director del curso, Marcelo Rodríguez Peña, por haberme convocado en este curso que toca varias temáticas y me parece que va a ser muy fructífero para aquellos que puedan escucharlo. Me han convocado para un tema que es cirugía del varicocele en pacientes con factor masculino severo, su utilidad y técnicas quirúrgicas. Un tema muy controvertido desde antaños hasta hoy. Esta presentación va a intentar refrescar algunos conocimientos que todos ya sabemos, ver lo que dice la bibliografía actual al año 2020 y cómo estamos posicionados, y por supuesto seguir con algunos puntos de controversias que van a seguir a pesar de esta charla. Muchas gracias y comenzamos. El varicocele en la era de la reproducción asistida ha cambiado mucho su temática. Acá vemos a Robert Edward, fisiólogo, el padre de la reproducción asistida, que hace que uno tenga que estar en contraposición con cuál es el efecto del varicocele o cuál es la indicación de la varicocelectomía en los pacientes con trastornos de fertilidad, porque realmente hubo un cambio de paradigma luego de la reproducción asistida. Tal es así, el año pasado se publicó un libro, Varicocele en el varón y la fertilidad, de la editorial académica española, que esto fue presentado de mi autoría en el Congreso de Avances en Urología en el 2019, que después para los alumnos que quieran tener el link yo se los puedo facilitar, donde donde se explaya mucho con respecto a esta temática a lo largo del tiempo. Ahora, ¿cuál es la relevancia del tema? El varicocele tiene un propósito. ¿Cuál es la cirugía del varicocele o el propósito de la cirugía del varicocele en aquellos pacientes que presentan un factor masculino severo, por supuesto en el laboratorio andrológico, además está a decir? Y tendremos que empezar por una definición. La definición de varicocele es lo que dice una dilatación anormal del plexo pampiniforme, que son las venas que se encuentran por encima del testículo, con una connotación anatómica y fisiológica. En lo anatómico, la dilatación del plexo venoso, o sea, la presencia de las varices escrotales. Y en lo fisiológico, el reflujo de sangre desde las venas espermáticas hacia el plexo pampiniforme testicular. Con respecto al varicocele, el varicocele es una de las causas de infertilidad masculina susceptible de tratamientos y su incidencia en varones como factor masculino, fíjense que varía entre el 19 y el 41% en pacientes con infertilidad primaria. Tal es así que el 80% aparece en infertilidad secundaria y sí sabemos que un 15% de la población general sin trastornos de fertilidad esta patología está presente. ¿Cuál es la relevancia del tema? Bueno, la relevancia del tema es amplia. Como causa de infertilidad pasible de tratamiento, con incidencia alta, del lado izquierdo, ya vamos a ver por qué, mayor que el lado derecho en estos porcentajes, que se asocia con anomalías de la calidad seminal y de la histología, provoca en el tiempo una disminución del volumen del testículo y el tratamiento siempre es quirúrgico en el momento de la decisión. Históricamente, la relación que existe es entre el varicocele y el tamaño testicular hace más de 2000 años. ¿Por qué digo esto? En el siglo I, el famoso médico griego Celsus ya decía que las venas se enrollaban y se ingurgitaban alrededor del testículo y podían hacer a su compañero aún inservible. Esto quiere decir que hay una historia en todo esto. Y tal es así que hubo un episodio trágico muy interesante en el año 1832, que fue cuando en la ciudad de Montpellier, en Francia, esto causó una conmoción muy importante en estos tiempos, donde un conocido profesor de cirugía fue asesinado por un hombre que había sido operado hace unos años antes de varicocele bilateral. Esta persona, convencida que su atrofia testicular que padecía era consecuencia de la cirugía, mató a su médico. Esto quedó para ver las indicaciones cuáles son algunas veces más precisas. Y si es por tener historia,
los médicos militares contribuyeron inicialmente al estudio del valor del varicocele, mientras que examinaban a los médicos en las reclutas del ejército. Vamos a repasar un poco la anatomía vascular testicular para tener en cuenta dónde estamos parados. Es importante conocerla para ver cuál es la función y qué es lo que nosotros queremos corregir. Sabemos que el testículo está irrigado por la arteria testicular, que se origina habitualmente de la aorta abdominal, aunque en algunos casos puede emerger de otras arterias como la renal, la frénica, etc. Y en el cordón espermático, la arteria testicular da lugar a las ramas, formando las ramas del contorno flexuoso que quedan rodeando el plexo pampiniforme. Después tenemos un drenaje venoso testicular, bien conocido, donde los capilares testiculares se continúan por venas y que siguen los tabiques interrobiliares. La mayor parte de la porción central del parénquima testicular drena en aquellas venas centrípetas que siguen a estos tabiques, formando el mediastino testicular. Y todo este plexo venoso procede del testículo, del epidídimo y del plexo pampiniforme. Las venas centrípetas testiculares a nivel del mediastino se unen en dos grupos de venas centrales, unas drenan la parte anterior del parénquima y el otro la posterior. Fuera del testículo, las venas ascienden para formar el plexo pampiniforme intermedio y de ahí las venas hasta conformar el plexo espermático, constituido por el drenaje de las venas del testículo y el epidídimo. Además tenemos el plexo espermático, el plexo deferencial y el plexo cremasteriano. Ahí hay algunas imágenes que nos pueden ayudar, sobre todo para ver la microcirculación, ahí lo vemos en la primera y la segunda figura, y después vemos el drenaje venoso a nivel de los riñones. Sabemos que hay algunas alteraciones que pueden ocurrir, esto es por medio de la vena espermática interna cuando es insuficiente, que puede mostrar algunos patrones que son patrones flebográficos. ¿Qué es esto? Un patrón flebográfico normal es lo que nosotros venimos diciendo, y patológicos, que puede ser tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, que son cuando la vena espermática tiene dos aperturas hacia la vena renal, tiene varias colaterales, forma vasos colaterales sin válvulas, por ejemplo, venas que tienen más de una rama, que forman un anillo, y todas esas alteraciones hacen que después las consecuencias de la cirugía a veces no sean del todo óptimas. Es bueno saber que existen. ¿Cuál es la etiología de la producción del varicocele? Bueno, acá hay algunas, hay muchas, y hay muchas hipótesis. La ausencia congénita o incompetencia de las válvulas de la vena espermática, la dificultad del drenaje de la vena espermática, las anomalías que les mostraba recién de este plexo espermático, las alteraciones congénitas de la pared vascular. El número 5 está en color amarilla porque es el aumento de la presión hidrostática en la vena espermática interna, porque esta etiología tiene mucho peso, las alteraciones del mecanismo de la bomba fasciomuscular y la compresión del sistema venoso de drenaje, o sea, el efecto compás. Entonces, volvemos a esta definición que yo les decía, que es una definición anatómica y una definición fisiológica. Vamos a hablar ahora de algunas etiologías que tienen que ver con teorías patogénicas del varicocele. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunas alteraciones que tienen que ver con la termorregulación del testículo, la hipoxia, los efectos tóxicos del metabolismo del origen renal o adrenal, la obstrucción parcial de la vía espermática proximal, el flujo sanguíneo alterado, una baja presión capilar, el estrés oxidativo y la apoptosis, conocida como la muerte celular programada. Anatomía patológica de las lesiones del testículo. Siempre tenemos que saber que hay una repercusión a nivel testicular en la biopsia de testículo en pacientes con varicocele. Fíjense, con varicocele grado 3 hay una severa alteración en la línea espermática de detección de la maduración. Sería importante que esto lo pueda hablar un patólogo, pero sí adelantarles que se ve una fibrosis peritubular, túbulos seminíferos con células de Sertoli y muy aisladas espermatogonias, y a veces puede no observarse maduración espermática.
Vamos a la clínica de estos pacientes. ¿Cómo nosotros evaluamos los pacientes con varicocele? Es importante saber que nosotros hacemos una medición del testículo con un orquidómetro de Prader, donde el rango de normalidad está entre 18 y 25 mililitros aproximadamente. Eso es un testículo normal. Entonces nosotros vamos a ver antes una medición del tamaño testicular. El laboratorio andrológico, que lo desarrollaremos a posteriori, que esto tiene que ver con que exista una oligoastenoteratospermia. Nosotros tenemos un curso donde la evaluación del semen es la prioridad dentro de andrología clínica y andrología de laboratorio. Y nosotros vamos a ver a este paciente en posición de pie y haciendo maniobra de Valsalva. Vamos a calificar grado 1, un varicocele que es pequeño y solo se hace evidente con el esfuerzo, o sea, con la maniobra de Valsalva. Un grado 2, donde el varicocele es mediano y palpable sin la maniobra de Valsalva, y un grado 3, donde el varicocele es grande y con masa visible más que palpable. Es importante saber que este examen físico debe hacerse de pie, repito, y en un ambiente donde sea una temperatura ambiente adecuada para que el paciente no tenga tampoco un reflejo cremasteriano. Y posteriormente hacemos una ecografía para que esto que vimos lo podamos tener en cuenta y plasmarlo en un estudio, como es el estudio del ecodoppler, el ecodoppler testicular, que lo hacemos de rutina. Esta es una clasificación, la clasificación de Dubino y Amelar, que lo que hace es ver el varicocele en grado 1, 2 y 3, según sea el aumento de los milímetros en los cuales se expone el testículo, el plexo, después de la maniobra de Valsalva. Bueno, después de todo el diagnóstico y todo lo que sabemos que afecta al varicocele en este tema tan controvertido, ¿qué hacer? Bueno, hay indicaciones que sí o sí son precisas, que es bueno que las tengamos que decir, que comentar. El varicocele doloroso es una causa, es infrecuente como única indicación quirúrgica y debe ser evaluado otras causas posibles de sintomatología como epididimitis, torsión de hidátides, etc. Habitualmente el varicocele es asintomático y los hombres se quejan de ligeras molestias. No es habitual, pero hay que tenerlo en cuenta. El prelaboral, hoy tanto ya no es utilizado. En el marco de la infertilidad, que es el tema que nos convoca, que es la causa más común de corrección, que se debe indicar al hombre de una pareja que consulta por infertilidad cuando cumpla los siguientes requisitos. El varicocele es palpable, la mujer tiene una edad de fertilidad normal o potencialmente corregible, el hombre tiene uno o más parámetros espermáticos anormales. Esto es bueno, es lo que quiero recalcar. En adultos, cuando presentan varicocele palpable y análisis de semen anormales, aunque no estén buscando embarazo, pero que les interese en un futuro, por ejemplo. Y en adolescentes, cuando presentan un varicocele y una evidencia objetiva de la reducción del tamaño del testículo ipsilateral, uno podría, digamos, proponer la conducta quirúrgica. Los adultos con varicocele y semen normal y los adolescentes con volumen testicular normal deben ser seguidos en forma periódica. ¿Qué es periódica? 6 a 12 meses para ver posibles deterioros de estos parámetros seminales. Y es que esto es un efecto dominó. En fertilidad nunca una sola causa hay muchas, y cuando todas estas se juntan hacen que el dominó en algún momento todas las piezas se caigan. Ahora, una vez tomada la decisión a favor del tratamiento intervencionista, hablo a favor del tratamiento quirúrgico, las comparaciones entre los diversos procedimientos se han concentrado fundamentalmente en estudiar las diferencias en cuanto a los aspectos técnicos, complicaciones y recidivas. Tratar el varicocele por ligadura quirúrgica, esta información data de los 50, cuando Toulouse comunicó la mejora de la calidad seminal tras la ligadura espermática, y desde entonces se han publicado multitud de trabajos científicos sobre varicocele e infertilidad con resultados extremadamente dispares. Algunos contabilizan como éxito el tratamiento de la desaparición del bultoma escrotal, otros tienen en cuenta parámetros seminales, y otros evalúan calidad seminal y otros evalúan embarazo.
Acá nosotros tenemos que ver que el tema andrológico tiene que ver fundamentalmente con una pareja que consulta por infertilidad, por eso tenemos que sopesar esta indicación y sopesar la consecuencia de acuerdo a este tipo de pacientes en particular. Los tratamientos quirúrgicos son varios, tenemos tratamiento radiológico, pero vamos a ver los tratamientos quirúrgicos, donde la ligadura de la vena espermática es el procedimiento más comúnmente utilizado. Podemos dividirlos de dos maneras. A mí me gustó esta clasificación, esta forma de ordenar el conocimiento. La vía de abordaje puede ser según la técnica quirúrgica o según el acceso. La vía de abordaje y los detalles técnicos, en todos ellos como objetivo es eliminar el reflujo preservando la integridad de las estructuras. Según la técnica podemos decir técnica convencional, técnica microquirúrgica, técnica laparoscópica. Según el acceso, acceso retroperitoneal, acceso inguinal y acceso subinguinal. La evolución de las técnicas quirúrgicas. Tenemos operación radical del varicocele. Fíjense, este gráfico habla por sí solo, del año 1898. El abordaje inguinal, dado a conocer por Ivanisevic en el año 1918. El abordaje inguinal bajo, el inguino escrotal, de Bernardi en el año 42. Y el retroperitoneal de Palomo. Cada una de estas técnicas tiene causas y consecuencias. Y acá es otra comparación. La forma de estos cuadros son ordenar un poquito el conocimiento. Esto es para una lectura, que vamos a ver el tipo de técnica quirúrgica, si es retroperitoneal, convencional, laparoscópica y microquirúrgico, y tener en cuenta preservación de la arteria, hidrocele como consecuencia, morbilidad, recurrencia y algunas referencias bibliográficas que pueden sostenernos. Hoy vamos a ver, después cada uno tendrá su propia opinión y yo en lo personal también, cuál es la técnica que nosotros utilizamos en nuestro servicio, que fue la que, digamos, mejor nos resultó con todos los tipos de pacientes. Es importante saber que la preservación de la arteria hace que uno tenga que emplear muchas veces técnicas microquirúrgicas y con magnificación para mejorar, digamos, la preservación de la misma. Este cuadro me interesó mucho, cuáles son los elementos pronósticos para embarazo en la correlación de varicocele. Está sacado del Manual Práctico de Andrología de Balsach y Noblovich. Y me gustó mucho, buen pronóstico y mal pronóstico, o sea, no tenemos cortes tangenciales. Varicocele grado 2 y 3, buen pronóstico. El subclínico, mal pronóstico, es aquel que solamente podemos ver por ecografía. Menores de 35 años y mayores de 35 años, después les voy a comentar un poquitito con un trabajo que yo presenté que lo hice hasta 36 años. Mujer joven sin factor de infertilidad o mujer mayor de 35, semen con más de 5 millones de espermatozoides móviles o con menos, FSH normal. Es importante, nosotros dentro de la evaluación, yo esto no lo nombré porque me quiero dedicar un poco más a las técnicas, pero es importante saber que nosotros a todos los pacientes le pedimos un perfil hormonal, así sea por una consulta banal, nosotros pedimos, y justamente en varicocele, en infertilidad, es mandatorio pedirlo. Y el buen trofismo de testículo, que hace que tenga un buen pronóstico ese paciente, y ya si tiene una hipotrofia o una atrofia, va a ser de mal pronóstico. Viendo todas estas caras, todas estas posibilidades, nos vamos a dar cuenta que tenemos que tener en cuenta los casos particulares, porque podemos ver todas las mismas caras, pero en el fondo son diferentes. Técnica microquirúrgica es la técnica que utilizamos nosotros. La técnica microquirúrgica del varicocele es una representación esquemática que yo les voy a dar acá, que me gustaría compartírsela y decirles algunos detalles que tiene esta técnica, que nosotros utilizamos la técnica de Marmar. La descripción de la técnica quirúrgica de varicocele y la técnica de Marmar utilizamos nosotros, o sea que tiene algunos puntos que es interesante tenerlos en cuenta. Por ejemplo, efectuar la incisión de piel sobre el anillo superficial del cordón. Nosotros liberamos con maniobras romas el cordón para poder exteriorizarlo, particularmente sin tracción hacerlo. Ubicar el conducto deferente, que se ubica generalmente en el borde interno del cordón. Se abre la fascia cremasteriana, son algunas imágenes, estas son ya microquirúrgicas. Se abre la fascia cremasteriana en la hoja interna del cordón.
Se identifica la arteria con estas maniobras. Generalmente vemos que puede tener espasmo, a veces nos ayudamos, además de la magnificación, con papaverina, que diríamos con papaverina tiramos un poquito de papaverina sobre el cordón y vamos a ver si produce contracción de la arteria. Se trabaja siempre en el mismo plano, en el plano transversal al cordón. Se preserva por lo menos los conductos linfáticos. Sobre todo estos se identifican porque se ven en forma transparente. Es muy característico esto. Se revisa luego que ninguna vena quede del paquete anterior sin ligar. Se ligan también las venas extrafoliculares y las cremasterianas y se respeta siempre la vaina. Una vez finalizada la ligadura venosa se procede al cierre del tejido celular de la piel, se infiltra generalmente con un poquito de ubracaína y el paciente en unas horas puede irse de alta luego de la cirugía. La utilización de estas técnicas microquirúrgicas muchas veces permiten disminuir las complicaciones, efectuar procedimientos mínimamente invasivos y se realiza en forma ambulatoria. Es interesante. Bueno, y acá hay algunos trabajos que nos respaldan en los que son algunas técnicas. Este es el trabajo de Marmar, uno de los autores, que fue publicado, este es del año 2008, donde en 466 pacientes, ellos ven operados de un total de 606 cirugías, vieron el hidrocele transitorio, fíjense que son porcentajes bajos y permanente por debajo de 1, el dolor epididimario, la recurrencia y la reacción a sutura, que hacen que, diríamos, ellos actúen a favor de la técnica microquirúrgica. Y vamos a ver que si seguimos explayándonos en estos, hay muchas cosas que se dicen, no todas se hacen. Hay una sonda Doppler microquirúrgica robótica para identificar la arteria testicular en el cordón espermático durante la varicocelectomía. Solamente esto lo tomo como algo anecdótico que simplemente quería compartirlo. Quiero terminar hablando de bibliografía, porque uno habló de la experiencia personal, uno habló de lo que, digamos, uno hace en el consultorio, de cuáles son las técnicas, de cuáles son las consecuencias de cada uno, de por qué se utilizan, pero es importante apoyarnos en la bibliografía. Como es una bibliografía, la verdad, muy pero muy amplia, yo les voy a ir pasando uno a uno. Son bibliografías del 2018, 2019 y 2020, para que en el caso de que ustedes las necesiten, yo se las pueda facilitar, pero simplemente quiero poner las placas con el autor y la revista que lo respalda. Y después vamos a hacer una revisión de una bibliografía un poquitito más antigua, pero que por ahí puedo explicarla de alguna manera. Es importante saber que cuando uno decide técnicas quirúrgicas, tiene que ver cuál es la medicina basada en la evidencia y cuál es la medicina basada en la experiencia. Hay que ver qué característica metodológica tienen los estudios de infertilidad, cuál es el número de pacientes, cuál es la distribución aleatoria o el uso de controles que tengan los estudios, cuáles son los parámetros que habitualmente se utilizan para etiquetar a un tratamiento de exitoso. ¿Cómo es un tratamiento exitoso? ¿Cuando logra una mejoría de la calidad seminal o cuando logra el embarazo? Tenemos que ver cómo hacemos la lectura de eso. Y la medicina basada en la evidencia hace que las decisiones deban ser el reflejo de los resultados clínicos, de ensayos clínicos diseñados con criterio estadístico metodológico adecuado. El año pasado, en el 2019, en el Congreso de la SIU, realizado en Grecia, el tema varicocele tuvo una parte bastante importante dentro del Congreso, donde se habla al favor de la corrección quirúrgica, efectos del varicocele en pacientes con azospermia y oligospermia severa. Este trabajo tiene que ver con la temática por la cual me convocaron. Yo se los voy a ir pasando para que ustedes lo lean. Microcirugía del varicocele en el tratamiento, opciones en oligospermia severa, que también uno se apoyó un poco en esto para poder hablar. Algunos, diríamos, compendios donde hacen metaanálisis. La cirugía del varicocele en pacientes con factor severo, o sea, con una oligospermia severa. Eficacia del varicocele en el hipogonadismo, un metaanálisis. Efectos del varicocele en los diferentes grados de varicocele,
Me gustaría que después tomen algunos y yo se los pueda facilitar. Eficacia en dos tipos diferentes de técnicas quirúrgicas. Varicocele, tratamiento en pacientes de 35 años, un estudio multicéntrico retrospectivo para comparar 3 diferentes técnicas quirúrgicas, comparación de diferentes técnicas quirúrgicas en adultos con varicocele bilateral, el impacto de la fertilidad en la técnica microquirúrgica, los pronósticos. La bibliografía es tan amplia, esta es bibliografía un poquito más actualizada, la evolución en las cirugías del varicocele. Y no quiero dejar de nombrar algunos trabajos que son un poquito anteriores, pero que me interesaría, por ejemplo, el segundo trabajo, donde el autor es, el director del curso, Marcelo Rodríguez Peña, donde ellos hablan, o sea, toman pacientes, un trabajo publicado con 202 pacientes con varicocele grado 2 y 3, izquierdos, que evidenciaron en el postquirúrgicos niveles de concentración significativas en oligospermias moderadas, no así en oligospermia severa, así como también aumento de la motilidad y ninguna modificación en la morfología en el postoperatorio. Este es de Vicenzo Ficarra, que es un metaanálisis, un review. En el manual también de andrología de Versace y Noblovich hay una revisión de 2 estudios controlados donde encuentran una tasa de embarazo, ya hablan de embarazo acá, de 33%, intervalo de confianza de 95%, de 20 a 39% en parejas en las que el hombre es tratado de un varicocele en comparación con 16%, con el intervalo de confianza que refiere, en parejas con varicoceles no tratados luego de un año de seguimiento. Tenemos muchos trabajos, este trabajo de Marman, de 19 controles, el estudio de Girardi y Goldstein también, diríamos, alguien muy avesado en la cirugía microquirúrgica del varicocele, y muchas controversias también. Hay una revisión citada previamente de Richardson sobre 2.988 pacientes, incluyendo 19 estudios, que vino incrementado el número de espermáticos significativo en 17 de ellos, y en 2 de los estudios los resultados eran ambiguos. También tenemos en el Tratado de Andrología y Medicina Sexual de Cruz, esto del 2012, el capítulo 42 refiere muy lindo algunos trabajos y algunas controversias y hace la referencia de la motilidad espermática mejora en la mayoría de los estudios tras la cirugía, y hace un reconto sobre 3.676 pacientes de 21 estudios. En 15 de ellos hubo mejoría de la motilidad significativa, pero en los otros 6 hubo mejoría también, pero no significativa. Y en la morfología vieron que en 14 estudios revisados, con un total de 2.166 pacientes, en 3 estudios hubo una tendencia de mejoría que fue estadísticamente significativa en 6. Son datos, todos los datos ayudan. Y para terminar algún trabajo, este trabajo no me gusta ser autorreferencial, no tiene sentido, pero este es un trabajo que fue publicado en la revista del Círculo Médico, análisis de parámetros seminales en varones subfértiles sin y con varicocele, pre y postquirúrgico de mi autoría, que en realidad reclutó 228 pacientes entre 28 y tomé hasta 39 años que fueron evaluados por infertilidad. Un primer grupo de 120 pacientes con varicocele, con trastornos, los criterios de inclusión no son para desarrollarlos, varicocele izquierdo, o sea, alteraciones del laboratorio andrológico, o sea, lo pueden leer, y un grupo control de 108 pacientes con características similares, pero que no tenían varicocele. Los datos que obtuvimos cuando comparamos concentración, motilidad y morfología fueron mejoras de estos parámetros seminales. Comparamos el grupo prequirúrgico con el grupo postquirúrgico a los 6 meses de cirugía, el grupo prequirúrgico con el grupo postquirúrgico a los 9 meses de cirugía, y después el grupo prequirúrgico con un grupo control que no había sido intervenido.
Estos son algunos de los detalles, cómo estaban divididos los grupos, y nosotros vimos que en todos los parámetros fueron mejoría, a diferencia de la morfología. O sea, acá lo pusimos en diferencias estadísticamente significativas antes y después de la cirugía, entre los grupos postquirúrgicos a los 6 y el grupo postquirúrgico a los 9 meses de cirugía, no así en la morfología. Es importante saber si el tratamiento del varicocele sigue formando parte del arsenal terapéutico en la infertilidad masculina. Y yo creo que la potencialidad del varicocele como causa de infertilidad es todavía hoy cuestionada por muchos autores, y puse yo por dos hechos fundamentales: la falta de conocimiento acerca de los mecanismos etiopatogénicos, que muchos no son comprobados, la elevada prevalencia del varicocele y la causa multifactorial, y la fertilidad de la pareja es compleja y existe una interdependencia de las funciones reproductivas del hombre y de la mujer. Algunas conclusiones que no son conclusiones, son algunos tips. Actualmente es claro que el varicocele puede afectar la función testicular. La que queda en evidencia dice por la alteración del trofismo testicular o espermogramas que suelen tener los pacientes. Pero sí se sabe que puede producir un deterioro progresivo de la espermatogénesis. Estos datos que yo tengo, sumados al pequeño riesgo que a veces implica la corrección quirúrgica, hacen que sea una alternativa terapéutica para el varón infértil y la prevención de la fertilidad a futuro. Estas conclusiones tienen que ver con un trabajo de autores conocidos que han participado en congresos de urología, que lo vemos acá, donde ellos concluyen que a veces la corrección del varicocele para optimizar aquel semen en una pareja hace que esto lo tengamos que tener en cuenta aún en momentos de la era de la reproducción asistida. Siempre digo lo que dice Klaus Bernard, de que el que no sabe lo que busca tampoco entiende lo que encuentra. Importante es un buen diagnóstico, importante saber si este varicocele tiene que ver con la fertilidad de una pareja, no ver al paciente aislado, y sobre todo no ver al paciente aislado, el urólogo, el andrólogo, sino verlo en forma interdisciplinaria con el biólogo, con el equipo de medicina reproductiva, para ver si realmente lo que uno quiere hacer condice con lo que quiere hacer también la pareja. El varicocele es una patología antigua que hoy se reflota aún en la era de la reproducción asistida. Ver pro y contras y no cerrarnos en muchas de las opiniones que uno cree que son convincentes, porque en realidad a veces tenemos que cambiar cuando trabajamos en forma interdisciplinaria. Muchas gracias, y muchas gracias a la Sociedad de Andrología, y muchas gracias a todo el equipo que hizo posible este curso.